¿Listo? Ahora sí. Bien, jovencitos, muy buenas tardes. ¿Estamos? ¿Ok? Esta sesión número 9 va a tener como propósito o como idea central trabajar 3 puntos, que son, en principio, productos notables, cocientes notables, y luego estudiar la parte de binomio de Newton. En primer lugar, vamos a tratar de definir qué cosa es un producto notable, que si bien es cierto, algunos de estos productos notables son bastante conocidos, pero vale la oportunidad como para hacer una pequeña definición. Productos notables son aquellos productos que por la naturaleza que tienen no necesitan ser desarrollados, y es más, son fáciles o son simples de recordar. Por ejemplo, ¿quién no recuerda qué cosa es el cuadrado de un binomio? O también un binomio elevado al cuadrado. A más B elevado al cuadrado. Esto es, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. A más B todo al cuadrado es cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Profesor, ¿y qué pasaría si fuera A menos B todo al cuadrado? Buena la pregunta. Si ese fuera el caso, tendríamos entonces acá cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso creo que todos lo conocemos. Luego tenemos acá lo siguiente. A más B por A menos B. Eso da origen a A cuadrado menos B cuadrado. Una diferencia de cuadrados. A cuadrado más, perdón, A más B por A menos B es A cuadrado menos B cuadrado. En el producto notable, en el tercer producto notable, o en el punto 3, lo que estamos considerando acá son las identidades de Legendre. A más B todo al cuadrado más A menos B todo al cuadrado es igual al doble producto de A cuadrado más B cuadrado. Y una segunda identidad dice lo siguiente. A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado, esto es 4 veces AB. Estas dos identidades son conocidas como las identidades de Legendre. Identidades de Legendre. Que no es necesario en realidad que trates de memorizarlo. En todo caso, en el supuesto que te olvides, es fácil, simplemente tendrías que desarrollar cada uno de los cuadrados de estos binomios. Esto lo muestra en el producto 1, esto también lo muestra en el producto 1, entonces desarrollamos y obtenemos ese resultado. En el caso de que sea más, te queda doble producto de A cuadrado más B cuadrado, y en el caso de que sea menos, acá te quedaría 4AB. Luego, en el cuarto producto notable, lo que puedes observar acá es lo siguiente. Tienes A más B más C todo al cuadrado. Eso en realidad, ¿qué cosa es? Es el cuadrado, pero de un trinomio. Es un trinomio elevado al cuadrado. ¿Cuál es su desarrollo? Cuadrado del primero. Llámale primero a A, B segundo término y T, C tercer término. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más cuadrado del tercero. Más los dobles productos. Doble producto del primero con el segundo, doble producto del segundo con el tercero y el doble producto del primero con el tercero. Bien, en el quinto producto notable que estamos presentando acá es A más B todo al cubo, o el cubo de un binomio, su desarrollo, cubo del primero, más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Bueno, este es un binomio al cubo o el cubo de un binomio. Ahora, también podría aprovechar acá para hacer la siguiente observación. Si esto fuera menos, es decir, si fuera A menos B todo al cubo, esto es A al cubo menos el triple del cuadrado del primero por segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo. Nótese que los signos van alternando, arranca con más, menos, menos. Ese es en el supuesto de que fuera una diferencia.
En el sexto producto notable, en el cuarto producto notable, acá es AC. En el sexto producto notable, ¿qué es lo que estamos considerando acá? Lo que se conoce como la suma de cubos y la diferencia de cubos. La suma de cubos, ¿a qué cosa es igual? A más b multiplicado por a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Esto es una suma de cubos. Y la diferencia de cubos es a menos b multiplicado por a cuadrado más a por b más b cuadrado. Ojo con esto que lo vamos a utilizar, ¿eh? Es una suma y diferencia de cubos. Y en 7 hablamos un poco de el cubo de un trinomio. Este es un trinomio elevado al cubo. Llamemos al primer término, segundo y tercero, b y c respectivamente. El desarrollo del cubo de un trinomio es de la forma siguiente. Cubo del primero, más cubo del segundo, más el cubo del tercero, más el triple producto de estos factores. En el primer factor, la suma del primer con el segundo término, a más b. En el segundo factor, la suma del segundo con el tercer factor. Y finalmente, en el último, sería la suma del primero con el último término. A cubo más b cubo más c cubo más el triple de a más b multiplicado por b más c multiplicado por a más c. Eso es, digamos, en síntesis, lo que podríamos mencionar con respecto a los productos notables. Claro está que hay más, pero mínimamente debemos conocer esto, ¿no? Por ejemplo, cuadrado de un binomio, diferencia de cuadrados. Bueno, las identidades leyentes son fáciles de deducir, no es problema. El cuadrado de un trinomio, el cubo de un binomio, suma y diferencia de cubos. Eso es lo mínimo que debemos saber. No obstante, que en su cuadernillo aparecen más productos notables, pero no necesitamos, digamos, conocer más. Lo otro, en todo caso, se puede deducir. Por eso reciben el nombre de productos notables, porque son fáciles de recordar y no es conveniente memorizar tantos productos notables. Ahora, pero hay situaciones donde aparecen las llamadas identidades condicionales. Las identidades condicionales reciben ese nombre en virtud a que éstas se cumplen bajo cierta condición. Y en este caso, ¿qué es lo que tienes? Dice lo siguiente: si, por decir, A más B más C es igual a 0. Es decir, ya es una condición, hay una condicional ahí. Entonces se cumple. Uno, la primera identidad condicional, ¿cuál es? Se cumple, por ejemplo, que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, este es igual a menos 2, que multiplica a por b más b por c más a por c. Eso, repito, será, ojo, siempre y cuando haya esta condición de por medio. Y 2, esto también es fácil recordarlo y lo vamos a utilizar con alguna frecuencia: a cubo más b cubo más c cubo, este es igual a 3 veces a b c. La suma de cubos, ¿no? Repito, estas dos, y hay más, si ustedes se podrían dar cuenta, en su cuadernillo aparecen 4 o 5 entidades, pero estas son las más importantes: la suma de cuadrados y la suma de cubos. Bien. Ahora, como segundo punto, hemos dicho al inicio de nuestra reunión que son los 3 puntos que vamos a abordar en esta clase. Primero, productos notables. Ya hemos hecho mención de los principales productos notables y más aún se ha visto las identidades condicionales. Como segundo punto a tratar son los cocientes notables. Cocientes notables. Tiene su definición, son expresiones, son cocientes en realidad, que su desarrollo es fácil de recordar. Y la forma general de un cociente notable
viene dado así. Un cociente notable tiene como forma general la siguiente expresión. A a la n más b a la n sobre a más b. De manera muy particular, yo lo que hago hincapié es lo siguiente. Siempre en un cociente notable, lo primero que tengo que identificar, o que tú tendrías que identificar, es la primera base y segunda base. En este caso, A es la primera base y B es la segunda base. El divisor es un poco el que marca cuál es la primera y segunda base, A y B, ¿no? Ahora, ¿cuál es el desarrollo? Pero acá podríamos de una vez, como estamos hablando de la forma general, se podrían plantear estos casos. El caso, por ejemplo, más entre más. Vamos a ver que el caso más entre menos no es un cociente notable. El caso menos entre menos y el caso menos entre más. O sea, aparentemente podríamos decir que hay 4 casos, pero vamos a analizarlo después, algunos segundos después. Lo cierto es que acá el desarrollo te va a quedar así. A elevado a la n menos 1 más A elevado a la n menos 2 por B más A elevado a la n menos 3 por B al cuadrado, puntos suspensivos, hasta llegar a B elevado a la n menos 1. ¿Está bien? Entonces, acá notemos lo siguiente. A es la primera base, como le llamo yo, y B es la segunda base. Lo concreto es que acá aparecen n términos. Su desarrollo, el desarrollo de ese cociente notable, tiene n términos. N sumandos. Y es más, quizás no lo dije, pero aprovecho la oportunidad para decir que en este caso n es un entero positivo. ¿No? Ese es un cociente notable, es su forma general. Ahora, dependiendo de los casos, esto va a alternar. Arranca con signo más, luego sigue signo menos, más, menos y así sucesivamente. Va alternando, como vamos a ver en la cosa. Es como si yo tuviera, por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando hablo de primera base y segunda base? Nota acá lo siguiente, es como si yo tuviera acá, por decir, x al cubo menos y a la quinta. Y acá tienes 240 y a la 400. Esto tiene la forma de un cociente notable. Ahora acá habría que arreglarlo. En primer lugar, esto lo escribes, el divisor lo dejas ahí porque te va a marcar en cierta forma la pauta de cuál es la primera y segunda base. Este x a la 240 lo escribo así, x al cubo elevado a la 80. 8 por 3, 24. ¿Está bien? Menos y a la 400, ¿cómo lo escribes? Y a la quinta elevado a la 80. 8 por 5, 40. Entonces acá, fíjate bien, la primera base es x al cubo y la segunda base es y a la quinta. El número de términos es 80. Bien, ahora vamos a ver, eso es como una cuestión de ejemplo, tiene 80 términos y la primera base es x al cubo y al cubo. Por acá hagamos mención de una propiedad. Propiedad. Dice lo siguiente. Si esta expresión x, por ejemplo, a la m más y x a la n y a la p sobre q. Si esto es un Cn, para mí Cn va a ser un cociente notable en adelante. Sí y solo sí, ¿qué va a ocurrir? A ver. Esto será un cociente notable si y solo si m sobre n sea igual a p sobre q y este es igual a el número de términos.
lambda, digamos, donde lambda es igual al número de términos del desarrollo, ¿se entiende? Es un cociente notable, siempre se cumple esto. Es como acá, por ejemplo, ¿no? Tú decías 240 entre 3, 80. O si no, 400 entre 5, 80 también, ¿no? Ese es más o menos para guardar la coherencia acá. 240 entre 3, ¿cuánto te da? 80. O 400 entre 5, ¿cuánto te da? 80. O sea, este cociente tiene que darte precisamente el número de términos del desarrollo de ese cociente notable. Y acá está en esta propiedad. Esto es P. Listo. Ahora vamos a estudiar, hace un instante le hablaba de los diferentes casos. Si bien es cierto, acá se podrían considerar 4 casos. El más, menos y menos más. Vamos a analizar ahora con un poquito más de rigor los casos. ¿Qué casos se pueden presentar? ¿Cuáles son cocientes notables? Y bajo qué condiciones representan o constituyen un cociente notable. Casos, entonces veamos acá. Caso 1. Por ejemplo, a a la n menos b a la n sobre a menos b. Es un primer caso. Esto es un cociente notable. ¿Para qué valores? Para todo n que pertenece a los enteros positivos. Para cualquier valor de n, eso es cociente notable. Es. El caso 2, a a la n menos b a la n entre a más b. Menos entre más. El menos entre más, como aparece por ahí si tienes tu cuadernillo a la mano, el caso menos entre más es cuando será un cociente notable cuando n pertenezca a los enteros positivos y par. Y n es un número par. O sea, esto no siempre es un cociente notable. Será cociente notable en principio cuando su resto es 0, pero además n tiene que ser entero positivo y par. El tercer caso a presentarse es a la n más b a la n entre a más b. Esto será cociente notable bajo estas condiciones. Es un Cn, siendo n un número entero positivo e impar. Y el cuarto posible caso, ojo con este cuarto caso, es así: a la n más b a la n sobre a menos b. No es cociente notable. Acá lo voy a subrayar. No es cociente notable. Para ningún valor de n, como lo dice ahí, n es un entero positivo. No es un cociente notable. Bien, estos son los casos que debes tener en cuenta al momento de trabajar con cocientes notables. El caso menos entre menos es el caso más trivial. ¿Por qué? Porque ahí no depende de n. N es un número entero y positivo cualquiera. Y es más, los términos de su desarrollo todos son positivos. En el caso 2 y 3, los términos se van alternando. Me refiero a los signos.
Siempre arranca con signo más, menos, y vas alternando. Y el caso más entre menos definitivamente no es cociente notable, bajo ningún criterio. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, como acá teníamos, recuerda acá en el ejemplo que estaba mostrando, teníamos 80 términos. Su desarrollo tiene 80 términos. Ahora, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si te preguntan, hállame el término que ocupa el lugar 59, por ejemplo? La idea no pasa porque tú vas a empezar a tratar de calcular todos los términos. La idea fundamental es que hay una fórmula que nos permite calcular de forma inmediata el término determinado. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Término del lugar késimo. Término que ocupa el lugar K. Término del lugar késimo. El término que ocupa el lugar K. Como repito, ¿no? Entonces acá tienes por decir un cociente notable. A la n más b a la n entre a más b. Puede ser menos. Hay una formulita que nos dice lo siguiente. El término que ocupa el lugar K va a ser igual a menos 1 elevado a la K menos 1 multiplicado por la primera base que es A elevado a la n menos K, la segunda base elevado a la K menos 1. Esa es la fórmula que nos va a ayudar a encontrar el término que ocupa el lugar K. Este término rojo, que lo he escrito con plumón rojo, en realidad lo que nos va a denotar es el signo. Pero no es necesario recordarlo eso, porque si juegas un poco con la lógica, acabamos de decir, te puedes dar cuenta que cuando en el caso 2 y 3, como hemos dicho, se va alternando, arranca con más, menos y así sucesivamente. ¿Qué significa? Arranca con más, menos. O sea, los términos que ocupan lugares impares, primero, tercero, quinto, séptimo, son positivos. Y los términos que ocupan lugares pares, segundo, cuarto, sexto, octavo, son negativos. Entonces, de ahí a un poco que puedes tratar de encontrar el signo. Es como, por ejemplo, si yo te pregunto acá, ese ejemplo que está mostrándonos acá, tiene 80 términos. Si yo te digo, hállame el término del lugar, por ejemplo, 77. 77 es impar. Y los impares, ¿cómo salen? Positivos. Los términos que tienen posición impar son positivos. Es más, como es el caso menos entre menos, todos son positivos ahí. Ahí no hay problema. Pero, como repito, la idea es que este factor, vamos a escribirlo por acá, ese factor solo para los casos 2 y 3. Para los casos 2 y 3. ¿Por qué? Porque en el caso 1 todos los términos son positivos, ya no te preocupes del signo. Esto de acá te va a arrojar el signo, pero el signo lo determina solamente en el caso 2 y 3, porque en el primer caso todos son positivos. Bien, ahí tenemos eso entonces, jóvenes. Ahora, el tercer punto a tratar esta tarde es, o habla de binomio de Newton. Binomio de Newton. Definitivamente nosotros hemos visto el caso cuando se cumple que A más B al cuadrado como producto notable. Ya sabemos cuál es su desarrollo. También teníamos conocimiento de A más B al cubo. Es decir, teníamos esto de acá. A más B al cuadrado. Ya, muy bien, yo sé cuál es su desarrollo. Ahora tenemos A más B al cubo. También yo sé cuál es su desarrollo. Pero, ¿qué pasaría si tú tuvieras A más B a la 27, por ejemplo? Ahí ya no es tan fácil el desarrollo. No es fácil recordar el desarrollo. Entonces ahí es donde entra a tallar el desarrollo del binomio de Newton.
Y de manera puntual, de lo que nosotros apuntamos es a encontrar una fórmula que nos determine el término que ocupa una posición determinada, como por ejemplo un término en el lugar 17, o el término que ocupa en el lugar K. A eso apuntamos cuando se estudia el binomio de Newton. Entonces nosotros ya hemos visto de manera muy particular el cuadrado del binomio, el cubo del binomio, pero ahora nuestra idea pasa un poco por trabajar con esta expresión. A más B a la N. Es un binomio elevado a la N. Su desarrollo, ¿cuál va a ser su desarrollo? Es combinaciones de N en 0, de A a la N, más combinaciones de N en 1, A elevado a la N menos 1 por B, más combinaciones de N en 2, A elevado a la N menos 2 por B al cuadrado, puntos suspensivos, hasta llegar a N en N, B a la N. Notemos ahí. Ahí, por ejemplo, para situarnos un poco, si me acompañan, para situarnos un poco, tendríamos acá lo siguiente. Esto de manera particular es el cuadrado de un binomio, en este caso n vale 2, nótese acá. Si n vale 2, mira cuántos términos tiene, 1, 2 y 3. Cuando el exponente es 2, el exponente del binomio me refiero, notemos acá claramente que tiene 3 términos. Bueno, acá, este es un binomio elevado al cubo, el exponente es 3. Nota cuántos términos tiene, 1, 2, 3 y 4. Entonces, por simple lógica, o por lógica elemental, si yo tengo un binomio elevado a la n, es obvio pensar que tendrá n más 1 términos, como aparece por acá. Entonces, acá en el desarrollo de ese binomio, y hay que tener mucho cuidado porque acá el alumno suele cometer confusión con respecto al desarrollo de un cociente notable. El desarrollo de este binomio de Newton tiene n más 1 términos. N más 1 términos. Ahora, por ahí alguien se preguntará, ¿y eso del número combinatorio no me han enseñado? Bueno, aprovecho de la oportunidad para poder hacer brevemente una introducción con respecto a este tema, porque esto lo van a ver con mayor detalle en el curso de aritmética, pero dado que lo vamos a necesitar acá, vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí. Primero, partiría por hacerte recordar qué cosa es el factorial de un número natural. El factorial de n. Es como, por ejemplo, esto se define así, n por n menos 1 por n menos 2, puntos suspensivos por 2 por 1. En otras palabras, si yo hablo del factorial de 5, ¿qué cosa sería? El producto de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 3, 3 por 2 por 1. Eso es el factorial. Y eso me sirve, de alguna forma, para poder resolver este número combinatorio. El número combinatorio de n en k, eso se define así, ¿eh? Lo vamos a utilizar también. Factorial de n sobre el factorial de la diferencia, n menos k, por el factorial de k. Factorial de n sobre el factorial de la diferencia por el factorial de k. Esa es la definición que... Entonces, significa que cada uno de estos coeficientes los tendría que desarrollar haciendo uso de esta definición. Ahora, pero acá aprovechemos para hacer mención de dos propiedades. Como repito, no quiero involucrarme mucho en este tema, puesto que ustedes lo van a ver con mayor detalle en el curso de aritmética. Pero voy a hacer mención de dos propiedades importantes acá. Una primera propiedad da cuenta de lo siguiente. El número combinatorio de n en 0 es igual a 1, así se define, y también es igual al número combinatorio de n en n. Es decir, este primer coeficiente y el último son unos. Este de acá, este número combinatorio, y el primero y el último. Y otra propiedad que de pronto nos puede ayudar también es la siguiente.
el número combinatorio de n en K. Este es igual al número combinatorio de n en n menos K. Eso es posible, digamos así. Número combinatorio de 100 en 4. Gracias a la propiedad número 2, esto lo puedo escribir número combinatorio de 100 en 96. O el número combinatorio de 12 en 5, ¿cómo lo puedo escribir? Número combinatorio de 12 en 7. Bien. Ahora pasa lo siguiente. El factorial de 0, ¿no? El factorial de 0. Acá también podríamos, aprovechemos las propiedades del factorial de 0, se define como 1, 3, el factorial de 0 es igual al factorial de 1 y este es igual a 1, ¿no? Factorial de 0 es igual al factorial de 1 y este es 1. Así se define. Bien. Esto, como repito, lo van a ver ustedes con mayor hay varias propiedades ahí, ¿no? No estamos tratando de mostrar las más relevantes ahí, los que nos va a servir para desarrollar nuestros problemas. Falta ver ahora qué pasaría, por ejemplo, si n fuera 97. Si n fuera 97, esto significa que su desarrollo tendría 98 términos. Y digamos que yo estoy interesado en calcular el término que ocupa el lugar 53. Entonces ahí tenemos que buscar una fórmula de tal manera que nos permita calcular de manera inmediata el término que ocupa esa posición o ese lugar. Entonces veamos acá el término que ocupa el lugar K más 1. Término que ocupa el lugar K más 1. Que ocupa el lugar K más 1. Digamos que se tiene este binomio también acá, ¿eh? A más B a la N. Tenemos un binomio A más B elevado a la N. Entonces, el término que ocupa el lugar K más 1, vamos a suponer que piden el término el lugar 78, le da la forma 77 más 1. Acá lo importante es que reconozcas quién es K. K sería 77. Ese término que ocupa el lugar K más 1 está dado por combinatorio de n en K. N es la potencia del binomio y K es este término que tú lo encuentras. Como repito acá, si te hablan del término que ocupa el lugar 78, K sería 77. O si dicen el término que ocupa el lugar 23, lo escribes como 22 más 1. K sería 22. Este es A elevado a la N menos K multiplicado por la segunda base B elevado a la K. Entonces, jóvenes, es la fórmula que nos va a ayudar a calcular el término que ocupa el lugar K más 1. Con eso queda ya preparado el terreno para poder definir la teoría. Bueno, servicios higiénicos ya.
Perdón. Así empezamos con los problemas. ¿Dónde estábamos acá, no? Vamos con el problema número 1. ¿Qué dice? Hay una condición de por medio ahí. Creo que es un problema donde se presta para trabajar con las identidades condicionales. Pero veamos. Vamos a ver si tenemos fortuna, a ver. El problema 1 me piden hallar la expresión m, que esta expresión está definida así, a ver.
Arriba tenemos x menos 1 elevado al cubo y menos 1 elevado al cubo más 8 que multiplica z menos 1 elevado al cubo. En el denominador, x menos 1, y menos 1 y z menos 1. Veamos, acá hay una condición de por medio. X más y más 2z igual a 4. Listo. Veamos. Hallar m. Fíjate, vamos dejando por pasos. Del dato, ese 4 lo podrías pasar al primer miembro de la igualdad. Pasa como menos 4. Pero lo vamos a arreglar inclusive. X más y más 2z menos 4 igual a 0. Más aún, lo puedo escribir así, arreglándolo. X menos 1 más y menos 1 más 2z menos 2. Ese 4 lo hemos desdoblado. Fíjate acá, menos 1, menos 1, menos 2. Con menos 2, ahí está el menos 4. Ahora, tenemos lo siguiente, fíjate. Si a esto llámale A, solamente para identificarlo, para recordar, a esto llámale B y a esto llámale C. ¿Qué tienes? A más B más C es igual a 0. ¿Qué se cumple? Si es que eso pasa, entonces dijimos que A cubo más B cubo más C cubo era 3 veces A, B, C. Eso es lo que vamos a aplicar, la llamada identidad condicional. La segunda identidad condicional de la cual hemos hablado en la teoría. Bien. Entonces tiene lo siguiente. Vamos a aplicar eso. Por identidad condicional. Aplicamos identidad condicional. Se cumple entonces lo siguiente, atención. X menos 1 elevado al cubo más y menos 1 elevado al cubo más 2z menos 2 elevado al cubo. Esto va a ser igual a 3 veces el primero por el segundo por el tercero. 2z menos 2. Eso va a ser. Ahora de acá, mira, para no hacer muchos pasos, factoriza 2. Lo que quiere decir es esto, ¿eh? Tienes 2z menos 2 elevado al cubo. Factorizas 2, te queda z menos 1 elevado al cubo. Sería 2 al cubo por z menos 1 al cubo. Así. Es decir, 2 al cubo, 8. Por lo tanto, acá te quedaría así, mira. X menos 1 elevado al cubo. Y menos 1 elevado al cubo. Y acá, como repito, te queda 8 veces z menos 1 elevado al cubo. Para abreviar tiempo, acá del último factor sacas factor común 2. Al sacar ese 2 por 3 te quedaría 6. 6 x menos 1 y menos 1 z menos 1. Así reemplazamos. En el paso 2 vamos a reemplazar, o vas a reemplazar ya. Tienes esto, esta expresión. Acá vamos a tener esto. Paso 2. Vas a reemplazar en la expresión m. M sería igual. Arriba lo tienes en asterisco. En el numerador, lo que has obtenido según asterisco es 6 veces x menos 1, y menos 1, z menos 1. Y en el denominador, x menos 1, y menos 1, z menos 1. Tienes esto, multiplica, divide, chao. ¿Cuánto vale m? M es igual a 6. Ahí tienes respuesta al problema número 1. M sería igual a 6. Con eso hemos puesto punto final
al primer problema de esta tarde. Vamos al problema número 2. ¿Qué nos dice el problema 2? A ver, jóvenes. El problema 2 da también esta condición, que A más B más C es igual a 0. Me piden hallar esta expresión que le llaman N. Arriba tenemos lo siguiente, suma de cuadrados. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado multiplicado por suma de cubos. A cubo más B cubo más C cubo. Luego en el denominador tenemos A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado. Y por acá tenemos A por B más B por C más A por C. Pero si dice A más B más C es igual a 0. Me dan esa condición de por medio. Bueno, nuevamente, según la teoría, hemos dicho lo siguiente. Si A más B más C es igual a 0, punto 1, o de acuerdo a la primera identidad condicional, ¿qué se cumple? Que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a menos 2, que multiplica A por B más B por C más A por C. Y 2, también se sabe que A cubo más B cubo más C cubo, este es igual a 3 veces ABC. 3ABC. Esas son las identidades por identidades condicionales. Eso por un lado. O sea, sabe eso. Ahora sí. ¿Cómo podríamos decir lo siguiente? A más B más C es igual a 0. Entonces de acá obtiene lo siguiente. Fíjate. A más B es igual a menos C. Es decir, A más B todo al cuadrado es igual a menos C elevado al cuadrado. A desarrollarse dicho, jóvenes. Este es el cuadrado del binomio, es fácil recordar. Bueno, lo canto. A cuadrado más 2AB más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Menos C al cuadrado es menos C por menos C. Menos por menos da más, C por C es cuadrado. Acá vamos a hacer algo interesante para poder obtener el primer factor que aparece en el denominador. Este C cuadrado, pásalo al primer miembro de la igualdad y este 2AB lo pasamos al segundo miembro de la igualdad. Definitivamente debe manejar el criterio que pasa con signos cambiados. Es ya queda así. Ordenando ya. A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado es igual a menos 2AB. Llámale esto si quieres asterisco. Asterisco. Ahora sí, en el paso 2. En el paso 2 tenemos N. N va a ser igual. A ver, arriba. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado hasta acá. Te quedaría, voy a poner corchete, menos 2 que multiplica a AB más BC más AC. Y A cubo más B cubo más C cubo, esto es 3ABC. Lo voy a poner en un segundo corchete.
3ABC. Listo. Ya tenemos. Ahora en el denominador, A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado lo tenemos acá, en asterisco negro. Esto es menos 2AB. Y luego tenemos el último paréntesis, lo dejas tal como está ahí. Es decir, A por B más B por C más A por C. A simplificar se ha dicho ahí. Bueno, ahí tenemos AB más BC más AC. Chao. ¿Qué más se va? Menos 2 con menos 2 se van. Algo más se puede ir ahí. ¿Quiénes se van? AB y acá también tenemos AB. Se va. ¿Qué te está quedando finalmente? Lo que te queda es 3 arriba y C. Entonces, se concluye que la expresión N queda reducida a 3 veces C. Y ahí tenemos la respuesta al problema número 2. N es igual a 3C. Pasemos al problema 3. El problema 3 me habla de una expresión M que es igual a la quinta sobre B menos B a la quinta sobre A multiplicado por, a ver, ahora el otro paréntesis AB sobre A cuadrado menos B cuadrado más A cuadrado B cuadrado. Eso es lo que tenemos. Y me piden hallar la raíz cuadrada de M, la raíz cuadrada de toda esa expresión. A ver, vamos a ver. Comento así brevemente lo que voy a hacer. Voy a trabajar inicialmente en este primer paréntesis. Mínimo común múltiplo, multiplicas en aspa, te queda A a la sexta menos B a la sexta sobre el producto de los denominadores. El resto lo vamos a dejar igual, inicialmente. Entonces, el primer paso. Paso 1. La expresión M. Mínimo común múltiplo, acá, A por A a la quinta, A a la sexta, menos B por B a la quinta, B a la sexta, sobre A por B. ¿El resto queda igual? Bueno, acá tendríamos entonces AB sobre A a la sexta menos B a la sexta más A cuadrado B cuadrado. Este es A cuadrado menos B cuadrado en el denominador. Estaba copiando la misma expresión que estaba arriba. Bien, habíamos dicho entonces que vamos a trabajar en este primer paréntesis y lo que hemos hecho es eso precisamente. Ahora, esto de acá es una diferencia de cuadrados. Vamos a ver cómo podemos trabajar acá. En el primer paréntesis, sobre todo en el numerador. Lo que está en el numerador es una diferencia de cuadrados. ¿Eso qué cosa es? Es A cubo más B cubo multiplicado por A cubo menos B cubo. Es una diferencia de cuadrados. Es como decir M más N por M menos N. ¿Qué te queda? Cuadrado primero menos el cuadrado segundo. En el denominador no se hace nada. AB queda ahí. Listo. Acá tenemos lo siguiente. El paréntesis AB sobre, acá seguimos manteniendo todavía la diferencia de cuadrados. A cuadrado menos B cuadrado. Más, esto si quiero escribir así, A por B elevado al cuadrado, si quieres. Ahora,
algo importante acá. Este primer factor que aparece en el número es una suma de cubos. Y este segundo factor es una diferencia de cubos. Eso es lo que voy a trabajar, entonces, atención. La expresión m te va a quedar así. Suma de cubos. Esto es a más b multiplicado por a cuadrado menos a por b más b cuadrado. Una suma de cubos. Y el segundo factor que está en el numerador es una diferencia o representa una diferencia de cubos. Este es a menos b multiplicado por a cuadrado más a por b más b cuadrado. Cierro paréntesis, cierro corchete. En el denominador que te queda, a por b. Repito, esto de acá da como resultado una suma de cubos. El producto de todos los factores arroja una diferencia de cubos. Sigue acá. Arriba queda igual, a por b, sobre. El denominador, claramente nos podemos dar cuenta que es una diferencia de cuadrados. Es decir, esto es a más b multiplicado por a menos b. Más, acá lo trabajamos así, a por b elevado al cuadrado. Algo tendrá que cancelarse ahí, vamos a ver. Ayúdenme, por favor. Dice acá, a más b que multiplica, a más b que divide, chao. A menos b que multiplica, a menos b que divide, se van. Algo más, ab que divide, ab que multiplica. Se fue. Entonces, nuestra expresión va quedando así, de la siguiente forma. La expresión m te va a quedar este primer paréntesis con este segundo paréntesis, más este término que está por allá afuera. Pero vamos arreglando esto, a ver. Este paréntesis lo voy a arreglar así. Lo arreglo. Este es a cuadrado más b cuadrado entre paréntesis menos ab. Cierras corchete. Simplemente es ordenado, ¿eh? A cuadrado más b cuadrado entre paréntesis menos a por b. Luego este de acá también lo arreglas. Mejor lo escribo así. A cuadrado más b cuadrado más a por b. Más ab elevado al cuadrado. Esto nuevamente, ¿qué representa? Una diferencia de cuadrados. M, por lo tanto, va a ser el cuadrado del primero, a cuadrado más b cuadrado al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que sería a por b todo al cuadrado. Más, ahí el término que estaba faltando, ab al cuadrado, que claramente te puedes dar cuenta que se cancela. Menos a por b al cuadrado más a por b al cuadrado, se van. Por lo tanto, m te queda de esta forma. Pero lo que te piden es la raíz cuadrada de m. Bueno, entonces finalmente dirías acá, pues, la raíz cuadrada de m, sacando raíz te quedaría simplemente a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado más b cuadrado. Es lo que te piden. Finalmente te piden la raíz cuadrada. Y ahí tienes el problema número 3.
Ahora bien, muchachos, lo que tenemos ahí en el problema número 4 ya habla de un segundo tema. Los tres primeros problemas que hemos desarrollado, como bien podrían haberse dado cuenta ustedes, se ha trabajado con los productos notables. Ahora acá trabajamos con un segundo tema. Me dicen que debo hallar el grado absoluto del término que ocupa el lugar 61 del desarrollo de este binomio. Este es un binomio que está elevado a la 112. Por lo tanto, según lo que hemos visto en la teoría, es claro decir que el desarrollo de este binomio tendría 113 términos. Pero de esos 113 nos interesa de manera muy particular el término que ocupa el lugar 61 para poder obtener el grado absoluto, que en realidad es un monomio, y si es un monomio, la suma de los exponentes vendría a ser el grado absoluto. Veamos. Entonces, paso 1. El término que ocupa el lugar 61. Según la fórmula que hemos dado en la teoría, hemos dicho que esto lo escribimos así, 60 más 1. K vale 60 en este caso. K es 60. Va a ser igual al número combinatorio de N, que es 112, en K, que es 60. Número combinatorio. Primera base. La primera base es la raíz cuadrada de X al cubo. Elevado a la ¿cuánto? A la N menos K. Eso es lo que dice 112 menos 60. N menos K. Por la segunda base. ¿Cuál es la segunda base? La raíz cúbica de I al cuadrado. Elevado a la ¿cuánto? A la K. ¿Cuánto vale K? 60. Bien. Entonces estaríamos diciendo que el término que ocupa el lugar 61 va a ser combinaciones de 112 en 60. Ojo acá, esto arreglando lo puede ver así. X a la 3 medios elevado a la ¿cuánto? Ahí te quedaría 52. Este raíz cúbica de I cuadrado lo escribes como I a la 2 tercios elevado a la 60. Estas radicaciones las podemos escribir como potenciación de exponente fraccionario. Raíz cuadrada de X al cubo es X a la 3 medios. Bueno, este de acá no me interesa porque este es coeficiente y yo quiero hallar el grado absoluto y para eso necesito los exponentes de las variables. Bueno, esto no tiene mayor trascendencia, combinaciones de 112 en 60. Acá te quedaría 2 por 3, 6. A ver cuánto te quedaría, 26 por 3 sería 6 por 3, 18. X a la 78. 52 entre 2 sería 26. 26 por 3 sería 78. 60 entre 3, 20. 20 por 2 y a la 40. Salvo error. Verifícalo, por favor. Ahí estamos con la potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Ahora, este es el término que ocupa el lugar 61. Es un monomio. Y por ser un monomio, el grado absoluto es el que me preocupa acá. 2. El grado absoluto del término que ocupa el lugar 61, como es un monomio, el grado absoluto simplemente se define como la suma de los exponentes. 78 más 40. Por lo tanto, concluyo así. El grado absoluto del término que ocupa el lugar 61 sería 118. Listo, muchachos. Ahí lo que deberíamos manejar fuertemente es el hecho de trabajar con la fórmula que nos permite hallar el término que ocupa el lugar K más 1 en este caso, ¿no? Y bueno, ahí tenemos entonces el grado absoluto del término que ocupa el lugar 61.
hallar n cuadrado menos 11, dice acá. E igual, le voy a llamar E a lo que me piden, n cuadrado menos 11. Si el octavo término del desarrollo de este binomio tiene grado absoluto 30, el grado absoluto del octavo término es 30, del desarrollo de este término, perdón, de ese binomio, hallar n cuadrado menos 11. Yo empezaría por preguntar, ¿cuántos términos tiene el desarrollo de este binomio? El exponente es 11, por lo tanto su desarrollo tendrá 12 términos. A esto es lo que yo le llamo la primera base, x a la 3n sobre y cuadrado. Y la segunda base sería y al cubo sobre x. Nuevamente, el problema me habla específicamente del término de grado 8. Entonces vamos a trabajar con el término de grado 8. Eso, para aplicar la fórmula, le escribimos así. 7 más 1. 7 más 1. K en este caso sería 7. ¿Qué dice la fórmula? Este es igual combinaciones de n que vale 11 en 7. 11 en 7. Primera base. ¿Cuál es la primera base? X a la 3n sobre y al cuadrado. Elevado a la ¿cuánto? A la n menos k. 11 menos 7. Por la segunda base. Y al cubo sobre x. Elevado a la ¿cuánto? A la k. ¿Cuánto es k? 7. Listo. A ver, ¿qué tenemos ahí? Me interesa el grado absoluto, ¿eh? El grado absoluto es el que me interesa. Combinaciones de 11 en 7. Ojo acá. 11 menos 7 sería 4. Por lo tanto, haciendo un pequeño, te quedaría así, ¿no? X a la 3n sobre y al cuadrado, todo esto a la cuarta. Y acá te quedaría y al cubo sobre x elevado a la 7. Entonces, trabajando acá, arriba te quedaría x a la 12n. Acá te quedaría 2 por 4, 8, te quedaría y a la 8. Acá te queda 3 por 7, y a la 21. Y acá te quedaría x a la 7. Así te quedaría, ¿no? Trabajando las potencias. 3 por 4, 12, 2 por 4, 8, 7 por 3, 21, y acá te queda 7. Cocientes de bases iguales, los exponentes se restan. Por lo tanto, acá te queda x elevado a la 12n menos 7. Y elevado a la ¿cuánto? Sería 21 menos 8. 13 te quedaría. Eso es. Ahora sí, el problema nos habla del grado absoluto. Paso 2. Grado absoluto, o si no le pongo así de frente, el grado absoluto por dato. Este es un monomio, y por ser un monomio, ¿cómo se calcula el grado absoluto? Suma de los exponentes. 12n menos 7 más 13. Esto tiene que ser igual al grado absoluto. ¿Cuánto es su grado absoluto? 30, por dato. ¿Cuánto te quedaría? A ver. Acá te quedaría 13 menos 7, 6. 6 pasa a restar, te quedaría 24 entre 12, n es igual a 2. De acá, entonces, desarrollando, obtienes que n es igual a 2. Y si n vale 2, ya reemplazas pues en la expresión. 2 al cuadrado, 4 menos 11, 7. Por lo tanto, n cuadrado menos 11 es igual a menos 7. 4 menos 11.
Ya estamos en el problema 6. El coeficiente del quinto término es al coeficiente del tercer término como 14 es a 3. Ese es dato. Me piden allá el término central del desarrollo de ese binomio, sabiendo que el coeficiente del quinto término es al coeficiente del tercero como 14 es a 3. No sabemos, a diferencia del problema 4 y 5, si sabíamos cuánto era n. Acá n vale 11, podía afirmar que tiene 12 términos, acá n es 112, entonces ahí decimos que el desarrollo tiene 113 términos. Pero, bueno, ahora ya en el problema 6 no sabemos el valor exacto de n. Vamos a trabajar con el dato. El dato nos dice el coeficiente del quinto y del tercer término. A ver, recordemos cuál es el quinto término. El quinto término lo escribo así: 4 más 1. K más 1. Esto va a ser igual combinatorio de n en 4. Primera base es raíz cuadrada de x elevado a la n menos 4. La segunda base, 1 sobre la raíz cuadrada de x elevado a la ¿cuánto? A la cuarta. Esa es la formita que hemos aplicado. El coeficiente, en este caso es esta parte que estoy subrayando acá con plumón negro. Este es el coeficiente nada más. Mucho cuidado, porque si acá nos hubieran dado 2, por ejemplo, ojo, si acá hubiera sido 2, entonces acá tendríamos 2 a la cuarta, y ese 2 a la cuarta pasaría a ser parte del coeficiente. Mucho cuidado. Recuerda que acá no lo estamos colgando porque esto es 1, pues. Muy bien. Punto número 2. Hablan del tercer término también allá. El tercer término lo escribe como 2 más 1. Esto es combinaciones de n en 2. La primera base es la raíz cuadrada de x elevado a la n menos 2. La segunda base es 1 sobre la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. Nuevamente ahí el coeficiente es esta parte de acá. La doble raya. Por dato, dice acá. Paso número 2. Por dato. ¿Qué dice el dato? El coeficiente del quinto es al coeficiente del tercero como 14 a 3. Entonces acá tendríamos combinaciones de n en 4 es a las combinaciones de n en 2 como 14 es a 3. Bien. ¿Cómo son las combinaciones de n en 4? Recordemos la definición que hemos dado en la teoría. Esto es factorial de n sobre factorial de n menos 4 por el factorial de 4. Todo esto sobre. Acá también. Combinación de n en 2. Factorial de n sobre n menos 2 factorial por el factorial de 2. Y este es igual a 14 tercios. Al aplicar producto de extremos con el producto de medios, logra ver esto de acá. ¿Se van? ¿No? ¿Cuál? Esto resulta que es igual a
a 14 tercios. Ahora, aplicas producto extremo, producto de medios, te va a quedar lo siguiente. Por acá tendríamos n menos 2 factorial por 2 factorial sobre. En el denominador te queda n menos 4 factorial por 4 factorial. Este es igual a 14 tercios. Se puede simplificar. N menos 2 factorial, ¿qué cosa es? Bueno, yo digo, esto es n menos 2 por n menos 3 por el factorial de n menos 4. N menos 2, n menos 3, n menos 4. El factorial de 2 lo dejas ahí por el factorial de 2. Sobre. En el denominador, ¿qué tenemos? Factorial de n menos 4. ¿Y el factorial de 4 cómo lo escribes? 4 por 3 por el factorial de 2. Este es igual a 14 tercios. Fíjate acá, n menos 4 factorial, n menos 4 factorial. Algo más se podría ir ahí. Factorial de 2, factorial de 2. 3 y 3, chao. Este 4 pásalo a multiplicar y te queda 56. Entonces acá n menos 2 por n menos 3 es igual a 56. N menos 2 por n menos 3 es igual a 56. ¿Esto qué implica? Que n es igual a 10. 10 menos 2, 8. 10 menos 3, 7. 8 por 7, 56. N vale 10. Si n vale 10, ¿qué estaríamos diciendo? Que el desarrollo, ¿cuántos términos tiene? 11 términos. Pero te piden el término central. ¿Cuál sería el término central entonces? Si tiene 11 términos, el término central sería el término que ocupa el lugar 6. 5 a la derecha, 5 a la izquierda y el término central sería el término que ocupa el lugar 6. Entonces, esto va a ser igual, siguiendo la teoría, sería 5 más 1. K vale 5. Va a ser igual, a ver, en el binomio, ¿cómo sería? Combinaciones de n que vale 10 en 5. Combinación de n en k. N vale 10, k vale 5 en este caso. La primera base, la raíz cuadrada de x elevado a la n menos k, 10 menos 5. La segunda base, 1 sobre la raíz cuadrada de x. Elevado a la ¿cuánto? A la k. Bueno, la raíz de x se van ahí. Y cuando tú encuentras el combinatorio de 10 en 5, al hacer los cálculos, esto te queda 252. Ya sabes cómo se define combinación de 10 en 5, ¿no? Factorial de 10 sobre el factorial de la diferencia, que es factorial de 5, por el factorial de 5. Eso te da simplemente 252, puesto que la raíz cuadrada de x elevado a la quinta, con esta raíz cuadrada de x elevado a la quinta se van. Ya no aparece x, simplemente aparece 252. Y ahí tenemos el problema número 6. 7, tengo la impresión que ya habla de cociente notable. El problema 7 nos dice lo siguiente. El quinto término. El quinto término es x a la 36 y a la 16. El cociente es x a la 3 alfa menos y a la alfa sobre x a la 3 beta menos y a la beta.
Ayer el número de términos del cociente, del desarrollo de ese cociente notable. Bueno, alguien me podría decir, bueno, aplico la propiedad y obtengo el número de términos. Es decir, 3 alfa entre 3 beta. Te da alfa sobre beta. Acá también, alfa sobre beta, pero ahí no consigues nada, ¿no? Alfa sobre beta sería el número de términos. Entonces, para empezar, ¿en qué caso nos encontramos? En el caso menos entre menos. Si es el caso menos entre menos, ya olvídate de los signos de los términos, porque todos son positivos, sin excepción alguna, todos son positivos. Entonces vamos a trabajar acá con el quinto término, a ver. El quinto término sería la primera base, que es x a la 3 beta. La primera base es x a la 3 beta, elevado al número de términos n menos k, k vale 5. N menos k, multiplicado por la segunda base. ¿Cuál es la segunda base? Y a la beta, elevado a la k menos 1. 5 menos 1. K menos 1. Esto por dato, pues lo pongo con plumón rojo, tiene que ser igual a x a la 36 y a la 16. O sea, acá te quedaría, trabajando 5 menos 1, 4, punto número 1. 4 por beta tiene que ser igual a ¿cuánto? A 16, que es el exponente de i. Por lo tanto, beta es igual a 4. Punto número 2. El producto de estos exponentes, 3 beta, multiplicado por n menos 5, es igual a 36. Pero como beta vale 4, si beta vale 4, 3 por 4, 12. Ese 12 bájalo a dividir, 36 entre 12, 3. 5 para sumar, n vale 8. N es igual a 8. Y lo que te pedían es el número de términos, ¿no? Este n, en realidad, este n, número de términos. Es eso lo que te pedía, ¿no? Hallar n, en realidad. Y ahí tenemos entonces el problema número 7. El grado absoluto del séptimo término es igual a 57, dice. X a la 7n x a la 7 menos y a la 6. Hallar el número de términos. Hallar el número de términos del desarrollo de ese cociente notable. Bueno, ahí puedes arreglar en realidad para que te des cuenta cuál es el número de términos. Tratando de que agarre la forma del divisor. X a la 7 menos y a la 6. Arriba esto lo puedes escribir así. X a la 7 elevado a la n menos y a la 6 elevado a la n. Ya está, ya damos cuenta que la primera base es x a la 7, nota acá, y la segunda base es y a la 6. ¿Cuál es el número de términos? N en este caso. O bastaría que dividas esto, ¿no? 7n entre 7, n. 6n entre 6, n. Bueno, del signo ni te preocupes, porque como es menos entre menos, todos son más. Ahora hablamos puntualmente del término de grado 7. Término de grado 7. Va a ser la primera base elevado a la n menos k. K vale 7, ¿eh? Y n es el número de términos. Multiplicado por la segunda base y a la 6 elevado a la k menos 1.
Listo. Esto es igual a x elevado a la 7n menos 49. 7 menos 1, 6 por 6, 36. Y elevado a la 36. Es el término que ocupa el lugar 7. Paso 2. Por dato. El grado absoluto. ¿Qué cosa es el grado absoluto? La suma de los exponentes. 7n menos 49 más 36. Esto es igual a 57. De ahí es el valor de n, ya pues. N es igual a 10. Resolviendo esa pequeña ecuación, obtienes el valor de n. ¿Qué cosa es n? El número de términos del desarrollo. N es igual a 10. Y finalizamos nuestra sesión de hoy día con el problema número 9. ¿Qué nos dice el problema 9? Al desarrollar ese siguiente cociente notable, el segundo término segundo es menos x a la 12 y elevado al cubo. Hallar un término central. Este es el cociente. X a la 16 beta menos y a la 24 alfa sobre x a la 2 beta más y a la 3 alfa. Ese es el cociente. Mucho cuidado porque es el caso menos entre más. Y cuando es menos entre más, los signos se van alternando. Es más, los signos que tienen posición impar son positivos. Y los signos que aparecen en posición par son negativos. Veamos. ¿Puedes arreglar acá este cociente notable? Claro. Dale la forma del divisor, a ver. X a la 2 beta más y a la 3 alfa. Arriba sería así, x a la 2 beta elevado a la 8, 8 por 2, 16, menos y a la 3 alfa elevado a la 8, 8 por 3, 24. Ahí claramente te puedes dar cuenta que el número de términos en este caso es 8. 8 términos. Y si hay 8 términos, ¿cuántos términos centrales aparecería? Es como si acá. Si tengo 4 términos, 1, 2, 3 y 4. Entonces ya aparecerían 2 términos centrales, el segundo término y el tercer término. Entonces ya hoy hay 8 términos, entonces aparecerían 3 hacia la izquierda, 3 hacia la derecha, ahí van 6 y 2 términos centrales. ¿Qué posición ocupan? Cuarto y quinto. ¿No? Cuarto y quinto. Bueno, lo vemos después. Hablan del segundo término, entonces dice acá lo siguiente. Segundo término, paso número 1. Término que ocupa el lugar 2. Como es menos entre más, menos, por ser término que ocupa posición par. Primera base, x a la 2 beta, elevado a la n menos k, 8 menos 2. Por segunda base, y a la 3 alfa, elevado a la cuánto, k menos 1, 2 menos 1. Esto por dato, si te das cuenta, es igual a menos x a la 12 por i al cubo. Punto número 1. Menos se van, acá te queda 8 menos 2, 6 por 2, 12 beta. Es igual a 12. Esto implica que beta es igual a 1. Y punto número 2, acá te queda 2 menos 1, 1 por 3 alfa, 3 alfa. Es igual a 3. Alfa vale 1. Listo. Entonces ahora sí, 2.
¿Cómo va a quedar tu cociente notable? Va a quedar así, ¿ah? Alfa y beta vale 1. Entonces abajo te quedaría así. X al cuadrado más y al cubo. Y acá te quedaría X al cuadrado elevado a la 8 menos y al cubo elevado a la 8. Entonces acá podemos decir, hay dos términos centrales. Dos términos centrales. ¿Cuáles son? Término que ocupa el lugar 4 y el término que ocupa el lugar 5. Me piden uno de ellos. Uno de ellos te piden. A ver, aprovechemos para hallar el término del lugar 4. Término que ocupa el lugar 4, ¿cómo sería? Primera base. Bueno, como es posición par, mucho cuidado, como es posición par sale negativo. Menos. Primera base, x al cuadrado, elevado a la n menos k, 8 menos 4. Por la segunda base, que es y al cubo, elevado a la k menos 1, 4 menos 1. Es decir, te queda menos x, 8 menos 4, 4 por 2, 8, y a la 9. Y eso es lo que aparece como respuesta ahí, ¿no? Esto de acá es lo que aparece como respuesta dentro de las claves. Muy bien, por acá vamos a dar las claves de la evaluación. Porque el otro término, para simplemente acordar acá, acotar, el otro término central, ¿cuál sería? El término quinto, que no aparece como clave, por eso no lo considero acá, pero bueno, aprovechemos a ver para recordar. Como es un término que ocupa posición impar, es positivo. ¿Cómo te queda? Primera base, x al cuadrado elevado a la n menos k. N vale 8 y k vale 5 en este caso. 8 menos 5. Segunda base, y al cubo elevado a la k menos 1, 5 menos 1. ¿Cómo te queda acá? 8 menos 5, 3 por 2, 6. X a la 6. Y elevado a la ¿cuánto? 5 menos 1, 4 por 3, 12. Ahí están los dos términos centrales. Habría que ver cuál de ellos aparece en las alternativas, ¿no? Me parece que la primera es la que aparece ahí. Bien, jóvenes, de esa manera hemos puesto punto final a nuestra reunión. Espero haber cubierto las expectativas con respecto a estos tópicos. Y luego de dar las claves, paso a despedirme. Estas son las claves de la evaluación. 1B, 2E, 3D de dado, 4A, 5E, 6E, D, B y A. Muy bien, jóvenes. Me despido. Hasta una próxima oportunidad. La próxima semana vamos a volver a reencontrarnos. Espero que les haya gustado esta reunión y conmigo será hasta el próximo miércoles. Bye.